un poquito de la atención para que nos comenten y al final cerraría yo con alguna intervención. Así es que, Juan Pablo, te pido en primer lugar que aprovechemos la generosidad aquí de los medios de comunicación para externar estos puntos que para Oaxaca y para otros estados de la República que tienen comunidades indígenas es sin lugar a dudas muy importante. Muchas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. El canal natural que tenemos el pueblo de Oaxaca es a través de nuestros legisladores y específicamente un tema tan importante como es la reforma político-electoral que se está debatiendo en estos momentos y con tal importancia que los tiempos están muy limitados. Recordemos que hay menos de 2 meses para aprobar las leyes secundarias que darán forma a las nuevas instituciones electorales que dan este país. Y en ese sentido, senador, muchas gracias por abrir este espacio y poner en la mesa del debate nacional este tema tan importante. Quiero comentarles, compañeras, compañeros de los medios, la importancia de este tema por 5 razones. Número 1, la reforma no considera a los pueblos y comunidades indígenas hasta este momento. Parece ser un tema que no ha sido abordado, contemplado o incluso ha sido un poco olvidado tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. En ese sentido, recordemos que 10% de la población de este país, estamos hablando de aproximadamente 12 millones de habitantes, hablan una lengua indígena y 14 millones de ciudadanas y ciudadanos nos asumimos como tales. Es una población equivalente al tamaño de países como Bolivia, como Ecuador, y es un sector importante que no puede ser dejado al margen de esta discusión de la reforma político-electoral. Número 2, esta reforma tampoco, desde nuestro punto de vista, diferencia los derechos individuales y los derechos colectivos. Es decir, se tiene una visión muy monótona de ciudadanía. Recordemos que nuestra Carta Magna, pues, conviven ambos mundos. El artículo 1 constitucional hace un reconocimiento a las convenciones internacionales y al derecho internacional, y ese mismo artículo da lugar a que en el artículo 2 se definan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como un respeto a su autodeterminación. Y en ese sentido, hasta este momento no ha sido considerado este punto tan importante en nuestra Carta Magna, y en ese sentido solamente se está contemplando una sola visión, en el sentido de que los sistemas electorales solamente es uno, y recordemos que en nuestro país pues tenemos un sistema dual, por lo menos a nivel municipal, en donde tenemos un sistema que se rige por partidos políticos, pero por lo menos en 417 comunidades en Oaxaca, municipios, se rigen bajo sus propios sistemas normativos internos, mejor conocidos como usos y costumbres, y en ese sentido esto tampoco ha sido contemplado. El tercer punto que quisiera comentarles es que esta reforma político-electoral hasta este momento tiene una vertiente como un monismo jurídico nada más, y solo considera a un solo tipo de ciudadanía en términos de derechos fundamentales, se dice, o derechos individuales, pero no se considera también el respeto a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Un cuarto punto,
que ya había mencionado, es que considera como única alternativa el voto universal, libre y secreto. Incluso esto está en contra de las convenciones internacionales, por ejemplo, la declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, y el propio convenio de la Organización Internacional del Trabajo 169, que establece el principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y que reconoce que el voto universal, libre y secreto no es la única forma de definición de gobierno de estos pueblos. Como último punto, quisiera, para darle la palabra a mi compañero consejero presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos y especialista en este tema, quisiera comentar que es importante que haya una coherencia incluso constitucional entre la armonización que debe haber entre derechos fundamentales y derechos colectivos. México, nuestro país, es una nación diversa y se tienen que considerar las diferentes cosmovisiones, las diferentes formas de gobierno, las diferentes organizaciones que se tienen incluso desde las propias comunidades. En ese sentido, es importante que esta reforma política y electoral contemple el derecho de nuestros pueblos y comunidades a la libre autodeterminación y a elegir a sus gobernantes bajo sus propios sistemas normativos internos, mejor conocidos como usos y costumbres. No quiero extenderme más, cedería la palabra en este momento, si salvo mejor consideración aquí de senador, al maestro Víctor Leonel Juan Martínez. Maestro, por favor. Gracias. Bien, buenos días, buenas tardes ya a todos, agradeciendo la invitación que nos hace aquí el senador Benjamín Robles Montoya y la amabilidad de la atención de los medios de comunicación. En la recientemente aprobada reforma constitucional en materia político-electoral, pues hubo un olvido. El olvido o la exclusión es el tema indígena, el tema de las elecciones de los pueblos y comunidades indígenas. Esto es de vital importancia porque México inaugura desde 2001, con la reforma al artículo 2 constitucional, dos sistemas electorales, dos regímenes electorales. Uno, el de partidos políticos, el de la democracia representativa, en el que los partidos habían tenido hasta hace muy poco el monopolio del acceso a los puestos de representación popular. Ahora se agota o se abre una nueva puerta con las candidaturas ciudadanas. Y el otro es el derecho a la libre determinación de los pueblos, expresada, y así lo dice el 2 constitucional, en la autonomía política que tienen para elegir mediante sus propios sistemas, reglas y procedimientos a sus gobiernos locales. Esta situación nos habla entonces de dos sistemas electorales que tienen bases, principios, incluso en algunos puntos contradictorios, ¿no? Y operativamente baña a todo el territorio nacional, ¿no? Si bien es cierto, como lo han expresado aquí el senador y mi compañero consejero Juan Pablo, Oaxaca tiene 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos. También lo es que en el caso de Cherán, Michoacán, desde el 2012, por resolución de los tribunales, también ya elige por este mismo régimen. Y además, en días pasados, la semana pasada, apenas en el caso de Puebla, del estado de Puebla, el Tribunal Local Electoral también mandató una consulta para un municipio que también está solicitando el cambio a sistemas normativos internos, y desde el 2012 también hay una demanda similar de 7 municipios en el caso de Guerrero. Esto es, hay toda una creciente impulso también de avanzar en el tema municipal. Esto está representando más del 17% del total de municipios del país que se rigen ya por sistemas normativos internos. A esto habría que sumarle que en 26 legislaciones estatales, 26 constituciones, está reconocido este derecho a la elección por sus propias reglas de autoridades de gobiernos locales. Esto se expresa también particularmente en el ámbito de las comunidades. En Veracruz, en este año, eligen a 5,000 autoridades comunitarias, la mayoría es por sistemas normativos internos. En el caso de Tlaxcala, cada 3 años eligen a los presidentes auxiliares,
que son las autoridades de cada comunidad, que se incorporan luego al ayuntamiento como regidores, con las mismas características que todos los regidores, y que se eligen por sistemas normativos internos. Lo mismo pasa en San Luis Potosí, en Sonora se elige a un regidor étnico, y podemos un largo etcétera de comunidades que están eligiendo a sus gobiernos locales por este sistema. Esto también está traducido en leyes. Al menos 12 códigos electorales estatales señalan expresamente la obligación del órgano electoral local de atender las elecciones comunitarias o municipales por este régimen electoral, ¿no? Y esta situación, si bien en el 2 constitucional lo que establecía es que la regulación específica corresponde a las legislaturas locales, con las nuevas características de la reforma electoral aprobada en días pasados, bueno, en meses pasados, cambia esta dinámica. Ya no puede subsumirse únicamente a las competencias locales, y me explico por qué. Primero, porque la designación ahora de los consejeros locales y de los magistrados de los tribunales locales va a estar en manos del Instituto Nacional Electoral y del Senado de la República, respectivamente. ¿Cómo entonces se va a garantizar el perfil, que sea el perfil adecuado, si van a establecerse requisitos homogéneos que no consideran esta diversidad cultural y étnica del país? Este podría constituir un problema muy grave si no se establece en la legislación secundaria exactamente los perfiles que para estas entidades con población indígena y con elecciones por sistemas normativos internos deban tener magistrados y consejeros electorales. Una vía podría ser que en la legislación secundaria se establezca, por ejemplo, que este tipo de elecciones, este régimen electoral, no será competencia del nuevo órgano electoral que se va a crear. Esto se antoja complicado, sería tal vez la medida idónea, pero se antoja complicado que pase. Entonces tendríamos que establecer los perfiles adecuados. Segundo, la justicia electoral. Hasta ahorita, cuando se presentan conflictos, particularmente en el caso de Oaxaca, que se ha judicializado en exceso la conflictividad municipal, se llega a los tribunales, pero los tribunales fuera de Oaxaca, el Tribunal Federal, tanto la Sala Jalapa, que es la que corresponde a la entidad, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tienen un medio de impugnación idóneo para atender este tipo de diferencias. Esto ha limitado, se han ido por el juicio de protección a los derechos políticos del ciudadano, los JDC, pero los JDC, por su característica, es para la interposición y la defensa de derechos de los ciudadanos en lo individual, y aquí estamos hablando de derechos colectivos y de derechos de comunidades. Tiene que crearse entonces un medio de impugnación idóneo, adecuado, para que realmente los pueblos indígenas tengan acceso a la jurisdicción estatal. En algunas entidades, particularmente en Oaxaca, tenemos ya un marco jurídico avanzado. El riesgo que se corre es que, si no se contempla esta situación en la legislación secundaria electoral, pues demos al traste con este marco jurídico, con los avances de los derechos de los pueblos indígenas, y por tanto sea una reforma regresiva en muchos sentidos. Ahí sí tenemos dos medios de impugnación idóneos para atender a este régimen electoral. Tenemos un libro específico del Código Electoral que norma y regula esta situación. Tenemos lineamientos para la mediación que se realizan conforme a los instrumentos internacionales, y por tanto pues es necesario que también este tipo de situaciones y esta riqueza legislativa, normativa que ya se tiene, tenga que ser aprovechado, ¿no? Es un tema de vital importancia. Estamos hablando casi de la quinta parte de los municipios del país, y estamos hablando también de la defensa de lo que en el constituyente, en la Constitución, desde 2001 hay dos bienes jurídicos que tutela la Carta Magna Mexicana. Uno es precisamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que son la esencia originaria de este país, y el otro es precisamente la salvaguarda de la diversidad cultural. Y esto es lo que está en riesgo si no se apuntala, si no se presenta cambios, modificaciones en la legislación secundaria, ¿no? También es importante señalar, creo que en la madrugada de este día se aprueba
ley de consulta popular, pero también hace rato que está en la congeladora la ley de consulta de los pueblos, para los pueblos y comunidades indígenas, que está mandatada por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y por el Convenio 169 de la OIT. Y en temas como este, precisamente, en temas donde son afectados los municipios, los pueblos y comunidades indígenas, mandatan los instrumentos internacionales que se tendría que hacer una consulta para cualquier cambio, cualquier modificación legislativa. Estos son los puntos y esta es la importancia de este tema. Muchas gracias a los consejeros. Haría yo el resumen, si ustedes me permiten. Como se dan cuenta, hemos solicitado su presencia para lo que es el inicio de una ruta de lucha muy intensa en favor de nuestras comunidades indígenas, no solamente de Oaxaca, que vale la pena plantearlo. Oaxaca tan solo tiene 570 municipios, casi una cuarta parte de los municipios del país. Y estamos hablando que de esos 570, solamente 153 municipios se rigen por el régimen de partidos políticos. Los demás se rigen por el sistema de usos y costumbres, es decir, en función de un sistema normativo interno apegado a la Constitución, emanado de los logros en materia de desarrollo indígena plasmados en nuestra ley suprema. Y ahora que estamos a punto de iniciar el gran debate en el Congreso de la Unión sobre las leyes secundarias de la reforma político-electoral, no podemos dejar de señalar ni de invitar a quienes, como nosotros, sabemos que la lucha por dignificar la vida de la población indígena del país aún dista mucho, pero mucho, de ser solventada. Bueno, pues que se sumen con nosotros, porque no podemos permitir que lo que se ha logrado, que lo que se ha ganado, ahora por las prisas, ya lo decía el consejero electoral de Oaxaca, Juan Pablo, bueno, pues tenemos unas cuantas semanas para concluir exitosamente el debate, la discusión y la aprobación, en su caso, de las leyes secundarias, si no queremos poner en riesgo el proceso electoral del 2015. Pero podríamos poner en riesgo algo todavía más grave, que es la vida política comunitaria de las comunidades indígenas de nuestro país. Porque aquí ya se ha dicho, no solamente en Oaxaca, podemos hablar de Guerrero, podemos hablar de Chiapas, de Michoacán, de Quintana Roo. Hay ejemplos que sobran de lugares donde existe precisamente esta vida comunitaria indígena y que debe ser respetada en función de lo que plantea el propio artículo 2 de nuestra Constitución. Por eso anuncio que con el apoyo de luchadores del tema indígena de Oaxaca y sin duda del país, en las próximas sesiones vamos a presentar una iniciativa que incida en la definición de la ley secundaria y reconozca, fortalezca inclusive el sistema normativo interno y salvaguarde, lo quiero subrayar, salvaguarde la libre autodeterminación de los pueblos originarios reconocida, inclusive, no solamente en nuestra Carta Magna hoy, sino también en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, igual como se señala en la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como una serie de criterios jurisprudenciales. Por eso para nosotros era muy importante solicitar a ustedes su presencia, porque en esta lucha queremos que nos acompañen los medios de comunicación para que se difunda el derecho de las comunidades indígenas de todo el país. Por supuesto que nos preocupan de manera particular las de Oaxaca, y desde aquí le mando un mensaje a estas comunidades que con el apoyo
de gente entregada al tema, como Juan Pablo, como Víctor Leonel. Vamos nosotros a luchar, pero es también un llamado a todas las comunidades indígenas del país, y por eso estoy invitando a que se sumen con nosotros otros legisladores, no solamente a mis compañeras, compañeros senadores de esta legislatura, de manera particular a quienes integran la Comisión de Asuntos Indígenas de este Senado de la República, sino también a los luchadores que tanto han hecho porque se respeten, queden salvaguardados los derechos de estas comunidades. Es lo que queríamos comentarles a ustedes antes de cerrar nuestra conferencia. No sé si Juan Pablo, Víctor Leonel quieran hacer alguna adición a lo expresado. Si hay alguna pregunta de ustedes. Buenas tardes, senador. Solo para preguntarle, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se tomó cierta previsión para contemplar este asunto? ¿En quién recae la responsabilidad? Y bueno, pues el martes lo presentará. Creo que es un tema con el que seguramente muchos simpatizarán. Muy probablemente no haya alguna negativa. ¿Usted cree que avance favorablemente esta iniciativa? Bueno, en este momento existe el respeto a los sistemas normativos internos. Ahí está el caso de Oaxaca. Es oportuno el señalamiento porque todavía nadie conoce las propuestas en materia de leyes secundarias. Estamos esperando que se presenten. Lo que advertimos es que, por lo que conocemos, no se ha tomado en cuenta este tema que es fundamental. Y lo digo porque, como se ha escuchado, nosotros hemos intercambiado puntos de vista con profesionistas del derecho, con autoridades inclusive electorales, que hoy, con motivo pues de esta reforma política, por ejemplo en materia pues de impartición de justicia electoral, pues también está el tema muy delicado. Yo creo que estamos muy a tiempo de hacerlo, y por eso hacemos la invitación, y como se trata de un tema en el que tendríamos que llegar inclusive a cortes internacionales para que se respete el derecho de nuestros hermanos indígenas, vale la pena plantearlo. Pero un poco para ampliar mi respuesta, le pido a Juan Pablo y a Víctor Leonel que también puedan expresar sus puntos de vista. Efectivamente, senador, coincidimos, es el momento oportuno, dado que en este instante se están debatiendo las leyes secundarias y por tanto se debe dejar vinculado el tema de las comunidades indígenas a toda esta serie de propuestas que se presentarán antes del 30 de abril. Y en ese sentido el tema va más allá del reconocimiento, sino también tiene que ver con la parte técnica desde mi punto de vista. Por ejemplo, el tema de la redistritación electoral que se estaba debatiendo en el Instituto Federal Electoral el año pasado. Recordemos que en 2005 se reconocían por lo menos 28 distritos indígenas en el país, donde por lo menos más del 60% eran ciudadanas y ciudadanos hablantes de lengua indígena. Y en ese sentido la representación que se tiene en todos los órganos, no solo legislativos, sino también de gobierno, debe considerarse esta parte tan importante que es la representación y la autodeterminación en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Víctor Leonel. Sí, bueno, en parte también desde el 2001 en el 2 constitucional están reconocidos ya expresamente los sistemas normativos internos. Sí consideramos que hubiera sido importante tal vez que en esta reforma política se hubiera refrendado y se hubiera nuevamente tocado el tema para dejarlo expresamente manifiesto dado que la reforma sí va a tocar puntos nodales, puntos de preocupación que pueden poner en desequilibrio y pueden poner en riesgo a los municipios y a las comunidades indígenas, ¿no? Como no se hizo, pero sí tenemos la cobertura del 2 constitucional, creemos que es ineludible tocarlo en la legislación secundaria, porque si no se estaría poniendo en riesgo no solo la estabilidad política, no solo la gobernabilidad en amplias regiones del país, sino se podría en riesgo también la existencia y la continuidad misma de los pueblos indígenas en México.
Concluiría nada más con una reflexión que me parece que sintetiza parte de lo que hemos dicho. No se puede tratar a los más de 2.400 municipios que tiene nuestro país bajo reglas federales iguales, porque no es legal ni es procedimentalmente posible. Inclusive nuestra propia Constitución, como lo ha dicho Víctor Leonel, lo reconoce desde el 2001. Vale nosotros pues apuntarlo desde ahora y decir que estamos iniciando una lucha y que invitamos, por supuesto, a mis compañeras y compañeros senadores que respaldemos todos a las comunidades indígenas de nuestro país. Muchísimas gracias.